del pollo. La semana pasada vimos la granja de recría, que es la precursora de esta, la granja anterior a esta, donde recibimos las madres y padres bebés, los mantenemos separados, les restringimos el alimento. La referencia que tenemos es el peso semanal para llegar a las 20 semanas con el peso que pide tabla, que es aproximadamente 2,6 kilos la hembra y 3,5 kilos el macho. A las 20-22 semanas se cargan por separado y en esta granja, que es la granja de producción, se mezclan machos y hembras en una proporción de 10-1. Un macho cada 10 hembras. Una granja de recría abastece a 2 granjas en producción. Aquella recría va a terminar dentro de 2 semanas. Dentro de 6 semanas va a ir a una granja que está en Arrecifes, vuelve a entrar una recría, la próxima recría viene acá, que esta tiene 40 semanas aproximadamente. Entonces siempre una granja de recría abastece a 2 granjas de producción. Acá el insumo que ingresa es gallina recriada y el producto que sale de acá es el huevo fértil. ¿Tá? Esta es una granja que está como tiene que estar, aislada con todos los elementos de bioseguridad. Esta es la zona intermedia, la zona de vigilancia de bioseguridad. De acá para allá es zona sucia y de acá para adentro es zona limpia. Tenemos el vestuario, que ahora vamos a pasar por el vestuario, donde tiene una zona sucia, las duchas en una zona limpia. Oficina, depósito de huevos. El camión viene 2 veces por semana y desde adentro para acá pasan los cajones con 6 maples cada uno. Cuando viene el camión a buscar huevos, deja envases vacíos que pasan por esa pileta que está ahí, ya vienen limpios y desinfectados. De todas maneras, para ingresar, se ingresan se sumergen en amonio cuaternado para la desinfección. Y fíjense los hilos que están como tienen que estar, están afuera, o en la línea de la zona sucia, donde el camión no ingresa a la granja nunca, sino que descarga el alimento ahí y de ahí va para las granjas, para los balcones. Lo primero que se ve, la partida chiquita, es un gabinete de desinfección donde se ingresan tijeras, cigarrillos, lentes, celulares y se desinfectan formol y permanganato. Y el arco que ven más allá es el arco de desinfección, que si hubiera que entrar algún vehículo durante el ciclo de producción de huevos, pasa por ahí, se desinfecta en el rodolubio abajo y por aspersión también con amonio cuaternado en el resto de la superficie. Nunca entra nada ni sale nada de esta granja. Es muy raro que tenga que entrar un camión en la mitad del ciclo, que puede llegar a ser para reponer cáscara o algo así. Si no, no entra nada de esta granja. El manejo de esta granja es totalmente diferente al anterior. Acá yo recibo un animal que está listo para poner. Acá no hay más planes de vacuna, el plan de vacuna se aplicó todo en la granja anterior. Acá no importa más el peso. El cliente de aquella granja es esta granja, el responsable de esta granja, que recibe la polla, que debe estar uniforme con un 80% de uniformidad y que debe estar en peso de tabla. A partir de ahí empieza el desafío en esta granja a alimentar para que ponga huevos. Y en lugar de tener como referencia el peso corporal que había en la otra granja, la referencia acá es la producción de huevos. Entonces todos los cambios de alimentos, las subas de alimentos se van a hacer en función a la producción de huevos. El trabajo que tiene de rutinario la gente de esta granja es alimentar muy temprano, 5 de la mañana aproximadamente. La alimentación se hace, a diferencia de la recría, que tenemos que fraccionar el galpón. Acá son sectores enteros, entonces acá sí vamos a ver el comedero canaleta, que es el que tiene una cadena plana que recorre el galpón en lo largo. Ese comedero debe cumplir con requisitos de superficie, 15 centímetros por cada vecina, y de velocidad de distribución, 35 metros por minuto. ¿Tá? Fundamental, porque si funciona a 10 metros por minuto, toda la gallina se amontonaría donde sale el alimento y la del fondo no comería. Por lo tanto, engordaría un grupo de gallinas que no pondrían por gorda, y las otras tendrían hambre y no pondrían porque les faltan nutrientes. Queda cuando se traslada un porcentaje de machos, un 3% aproximadamente. Acuérdense que cuando ingresa un 15% de machos, que es justamente para esto. El macho se muere más en la recría, pero el excedente de machos quedan para reposición. ¿Tá? Cada macho tiene que atender a 10 gallinas. Si se muere un macho, tenemos 10 gallinas que no van a ser fértiles. Y después la recolección de huevos, que se hacen 5 recolecciones diarias. Se recoge en los maples plásticos de 30 huevos cada uno. Se pone en el centro del galpón. La diferencia estructural entre la granja de producción de huevos y todas las demás es que tiene claro central partido en dos, donde se encuentran los elementos de alimentación, la balanza y donde se maneja el huevo. ¿Tá?
se recogen huevos, van al centro del galpón y ahí se clasifican. Se pone fecha de postura, lote y se clasifican incubables y no incubables. El incubable es el que cumple con todos los requisitos de tamaño, forma y limpieza. El no incubable es el huevo de piso y a su vez dentro de la categoría de no incubables hay una subcategoría que son de consumo. Es el roto, el cascado, el doble, el puntudo, el redondo. Del centro del galpón lo traen a la sala de acopio de huevos, que debe tener 17 grados de temperatura y 75% de humedad. El embrión, una vez que la gallina es fecundada, por una acción hormonal, se rompe el saco vitelino que tiene a la yema adentro y cae en todo el recorrido del oviducto. Lo primero que hace en la primera parte del oviducto es fertilizarse esa yema. Y el blastodisco que yo le comentaba la semana pasada, que tiene todo huevo de consumo que ustedes tienen en la cadera, que es un puntito blanco, se transforma en blastodermo y a partir de ahí empieza a desarrollarse el embrión, ¿no? El problema es que el embrión, una vez que empieza a desarrollarse con determinada temperatura y humedad, si bajamos la temperatura de golpe se muere. Entonces hay algo que se llama umbral térmico, que es la temperatura a partir de la cual el embrión empieza a desarrollar. La idea, a grosso modo, es que nunca la temperatura de acopio de huevo ni del galpón supere ese umbral térmico porque el embrión empezaría a desarrollar. Y como se enfría de noche se moriría. Es por eso que debemos hacer recolecciones seguidas y mantenerlo con determinada temperatura y humedad. Cuanto más baja mejor, el límite es 23,9, que es el umbral térmico. El único arte que tiene que tener la gente acá, más allá del cuidado de huevos, es alimentar en función de la producción de huevos. Cuando se traslada la gallina, tarda aproximadamente 3-4 semanas en montar postura dependiendo de la época del año. Hoy hay un lote en Entre Ríos, en Gualeguaychú, que tiene 29 semanas y recién está empezando a poner. Porque desde que la trasladamos no hubo sol nunca, jamás. Se pasó muchísimo. Entonces, si alimentamos a la gallina por una tabla según la edad, esa gallina pesaría hoy 5 kilos y no pondría. Entonces, es como un barrilete, hay que darle cuerda mientras suba. Cuando se queda o baja hay que empezar a recoger. Esto es lo mismo, si hubiera un desbalance entre los requerimientos que necesita, o los que necesita y los que gasta, o engordaría la gallina o se cagaría de hambre. En cualquiera de las dos situaciones no pondría huevo. Por lo tanto, tenemos que recibir la gallina muy pareja, con un 80% de que estén todas parejas, y que todas consuman la misma cantidad de alimentos durante el día. El consumo es no más de 45 minutos, una hora. Cuando rompe postura, generalmente lo doy la semana 25, empieza a poner un huevo, 2 huevos, 4 huevos, 2. Se considera que el lote empezó a producir realmente cuando pone el 5% diario. O sea, cuando cada sector puso el 5%, si hubiera 1000 gallinas, tiene que poner 50 huevos. El día que puso 50 huevos se considera que la producción empezó. Y a partir de ahí el manejo empieza a ser un desafío de gramos de alimento y esperando la respuesta en huevo. Desde que rompe postura hasta que llega el pico de producción, son aproximadamente 7-8 semanas, donde sube aproximadamente 3 a 4% diario. Desde que rompe postura hasta el pico son 7 semanas, pero semanalmente va subiendo unos 15-20 puntos de producción, que hay que ir acompañándole con el alimento. Entonces acá, si la gallina está gorda, está flaca, porque llegó así, ya no se puede hacer nada. Hay que manejar los gramos en función de si pone o no pone. Una vez que llegó al pico de producción, el pico es cuando después de 2 o 3 desafíos del alimento la gallina no subió la postura. Eso se considera que es un pico llega al 85% de postura aproximadamente y se mantiene 3 semanas aproximadamente, todos aproximadamente, y a partir de ahí empieza a descender 1% semanal. Entonces, yo le decía que en la recría el único momento que la reportera con expresión son las 3 primeras semanas de vida. Después siempre es restringido y siempre es creciente hasta el pico de producción. Cuando empieza a bajar se le empieza a recibir alimento conforme baja. 1 gramo cada 1% de alimento de postura que va a bajar. Entonces el éxito de este lote es que rompa postura temprano. Temprano entre comillas, tampoco sirve que rompa postura a las 22 semanas en verano porque es un huevo inviable y un bebé que se muere. Que no se demore en romper postura y llegar a un buen pico y sobre todo que el descenso sea muy leve. La agricultura siempre se fija mucho en el pico de producción de un lote, es la propaganda, y el pico en realidad son 3 semanas que dura, son 7 semanas que llegar y 3 semanas que dura. El éxito también está en manejar los gramos de tal manera
que no se vayan de peso las gallinas. ¿Para qué? Para que el descenso son 40 semanas lo haga muy suave y no perder producción. Hay que tener paciencia y hay que esperarlo. Si nosotros sobrealimentamos la gallina pensando dándole más alimento antes que rompa postura, va a empezar a poner más y más. Lo que hay que hacer es esperar la respuesta del alimento en huevo. Si le dimos alimento y no respondió, hay que dejarlo hasta ver qué responde. ¿Alguna duda? ¿Cuánto huevo fue una gallina promedio esperado por 170. Si hiciste todo bien, si la recría estuvo muy bien, si está pareja, si comimos bien, no es 170 huevos. Y aproximadamente unos 145 bebés. Depende de todo manejo. eso multiplicado por el 85%, ¿no? Del lote. Exactamente. Por eso 275 bebés y aproximadamente 145 bebés. El fracaso acá, ¿cuál sería? Que ponga menos, que ponga 130 huevos, que nazca mal porque tenés un problema de macho. Si hay un mal nacimiento de la preocupación y te falta bebé, lo primero que hay que venir a ver es acá, a ver qué proporción de machos hay. Yo de empresa, me han llamado de empresa en otros países a ver un problema de fertilidad y el problema es simplemente que está mal con todos los gallos. Entonces, si no tenemos un 10% de gallos que faltan o que sobran, la fertilidad va a ser menor. Si el peso del gallo con respecto a la hembra es muy grande, no va a pisar y va a tener menos fertilidad. Si las patas del gallo las tiene mal, no va a pisar. Si la hembra engordó o le faltó peso, no va a poner, y si pone no va a ser fértil. ¿Está identificado el huevo de qué madre es? No, por identificado de los las lotes. de las 10 gallinas. Acá estamos haciendo una prueba con unos machitos de otras líneas genéticas y estos van, digamos, a una subdivisión simplemente para ver si ese machito es mejor que el macho que usamos habitualmente. Si llega a salir un problema, las revisan todas, se ponen el lote o... El único problema grave acá no es el productivo. El productivo puede, si el lote le está poniendo lo que tiene que poner, siempre la suma de edad y porcentaje de postura tiene que dar aproximadamente 113. Este lote tiene 40 semanas, debería estar poniendo 73%. Está en eso. El problema es que no están haciendo demasiado bien. Se van a hacer el 85% y están en el 81%. Eso es más difícil de calcular. Cuando vos tenés un problema así, tenés que volverte loco, porque pueden ser machos, que son flacos, machos, tenés que revisar todo. Los problemas graves son los sanitarios. Por eso todo esto. La cortina de árbol. Los problemas graves sanitarios que tienen que eliminar. Generalmente no hay problemas sanitarios, no hay nada que andar. La botita. Para ver que está mucho más ordenada, más limpia y con más detalles, cuidados en cuanto a bioseguridad. Finalmente, el resultado final, como la recría es qué peso promedio tuvimos final y qué nivel de uniformidad, acá es cuántos huevos por gallina logramos recoger. Una pregunta, ¿el ideal del recría era 2.200? Es lo que te pide la tabla, 2.600 pide la tabla. 2.600. Pero la recría no tiene mucho, digamos, el peso es importante tener un peso de tabla. Pero el peso finalmente te va a decir que a esa edad debe pesar tanto, pero hecho de una forma constante. Yo me he cansado de ver lotes de recría que vienen muy abajo de tabla, Claro, andando engordan una semana todo de no golpe. tomé discreción. Entonces, no, mirá, 2.600, sí, pero la composición de esos 2.600 no es la misma. El desarrollo de cartílagos, de oviducto y demás. Entonces es preferible que vengan o más livianas, más pesadas, pero que vengan parejas. Es fácil de entender. Si yo tengo que alimentar, le estoy dando en este momento que le está comiendo 165 gramos. Si no están parejas, por una cuestión de dominancia y animales recesivos, la dominante va a comer 250 gramos y va a engordar. Y la que le No va a robó no va a comer nada. No van a poner ninguna de las dos. Entonces cuando arranca un lote muy desparejo, el primer síntoma que ves es un pico que no levanta. ¿Por qué? Porque lo que le está dando para comer a alguna le sobra y a otra no le alcanza. Hay algunas que rompen postura muy temprano y otras que se atrasan. Entonces el pico, en lugar de ser así, es achatado. Porque cuando unas están empezando y otras no pusieron, cuando las que no pusieron ponen, las otras ya no ponen, entonces no levantás pico nunca. Eso es el lote de peores producciones. Y los lotes que se van de peso. Y una vez que el lote no, o sea, o dejaron de poner o bueno, consideras que el lote lo tenés que sacar de acá, ¿esa carne vale lo mismo que lo que es la cría del pollo No. parrillero? No, ¿O esta se carne paga se menos? exporta. Nosotros exportamos a Alemania y no hay demanda. Por ejemplo, ahora no hay demanda. Es un problemón. O sea, acá en el mercado nacional no. Se vende en invierno para puchero, eso, pero no se vende. Pero no. Acá hay 15.000, 15.000. Claro, porque debería ser equivalente a la vaca vieja, ¿no? La vaca curso, con otro valor, otra calidad de carne. Y el problema es que hay que limpiar, desinfectar, sacar todo para esperar el Para otro recibir el que otro lote. atrás. Claro, sí o sí las tienen que sacar. Sí, sí, Claro. sí.
Y acá sí hay que hacer medidas de bioseguridad, de limpiar, barrer, lavar, hacer todo. No puedes arriesgar a meter otro lote. Sobre Profesor, en una buena apuesta ponen un huevo cada 27 horas, ¿lo tienen las ponedoras o más o menos? Sí, la buena ponedora entre comillas, la buena gallina, es la gallina pone en series o nidadas. Como el huevo tarda 26 horas aproximadamente en hacerse, más de un día, la mejor gallina es la que pone más huevos seguidos y después una pausa de un día. Esos 6, 7, 8 días que ponen se llama serie o nidada. Las gallinas ponen 3 días y paran uno. Pero en realidad cuando ponen mucho, cuando ponen pocos lotes, no es que hay muchas gallinas poniendo y pocas no ponen. El problema es que ponen muy separadas. En lugar de tardar 26 horas, tarda 26 horas, pero el próximo huevo lo ponen dentro de 50 horas. Esa serenidad es lo que te dice que una gallina es buena. Como síntoma morfológico, la buena reproductora, que la buena vaca tiene patas blancas, pico blanco, se agacha fácilmente, cuando camina se agacha fácilmente, receptivo, y tiene muy buena cresta y muy buen barbillón. Básicamente el color, si ves una gallina que no pone, fíjate el color de patas, la amarilla no pone. Porque la fantasía la está teniendo ella y no hay huevo. Entonces, el segundo ciclo de la producción aviar es este. De acá va a ir el huevo este a lo que vamos a ver la semana que viene, que es la planta de incubación. Este huevo va a ir camiones que se encargan exclusivamente de retirar el huevo acá y llevarlo a la planta de incubación. Se van cargando máquinas para dentro de 21 días tener la cantidad de todo. ¿Está? Y después recién de ahí vamos a hacer otra parte. Y no sé por qué me silencio la otra clase. Pero como digo siempre, es un circuito cerrado que no puede parar. Entonces, todos los días tiene que tener huevos, todos los días tiene que tener la semilla, todos los días tiene que cargar. Y todos los días tiene que tener lugares en las cámaras para dejar la producción. Entonces, si no vendes, es complicado porque no tenés un lugar para ponerlo. Bueno, ¿entramos?